Ok, buenas noches con todos. Ya anoche, disculpen la demora un poquito por temas a veces de domingo, básicamente. Ya me presentó ya Serapio, soy el ingeniero Juan Carlos, nuevamente acompañándolos a todos ustedes. El tema que vamos a conversar un poquito el día de hoy es el sistema de seguridad ocupacional y medio ambiente en tiempos de COVID, ¿no? El tiempo que estamos viviendo hoy en día. Definitivamente los tiempos que vivimos en estos momentos es un poquito trabajoso, molestoso, quizá incómodo para muchos, pero quizá necesario, ¿no? Ahí tienen un poquito el perfil profesional que también ya les he manifestado el día de ayer. Y vamos a hacer una pequeña historia de las pandemias globales, ¿no? En el mundo, hasta nuestros tiempos, no estamos viviendo una única pandemia. Hemos vivido muchísimas pandemias en la historia de la humanidad. Tenemos la peste antonina, tenemos la plaga de Justiniano, la epidemia de la viruela japonesa, cada una de ellas con cierto tiempo de espaciamiento, ¿no? Una de las más letales por ahí tenemos la viruela, ¿no? La viruela, las grandes pestes del siglo XVIII, el cólera, la tercera peste, la fiebre amarilla, el SIDA propiamente dicho ha sido una pandemia, ¿no? Que mató entre 25.000 a 25 a 35 millones de personas. La gripe asiática, la gripe de Hong Kong, el SARS, y en estos tiempos, lógicamente, más cercanos entre la década del 2000 al 2020, hemos tenido el SARS, el MERS, el ébola, la gripe porcina, y bueno, pues con cierto nivel de alguna forma de letalidad, ¿no? En el caso de este nuevo COVID-19, que básicamente es una nueva cepa del coronavirus, que se da más o menos a inicios del año 2019, perdón, a fines del año 2019, se manifiesta a nivel mundial. Tenemos hasta ahorita pues una gran cantidad de letalidad, ¿no? Le han denominado 19 básicamente por el tema de que lo han descubierto, lo han clonado en ese año, ¿no? Eh, nos dice la historia, nos dice los grandes científicos que los grandes asesinos de la historia son las bacterias y los virus. Ya hemos visto de alguna forma, hemos palpado de alguna forma históricamente que cuando Estados Unidos tenía que ir a atacar en la Segunda Guerra Mundial algunos países medio orientales, también utilizó guerras bacteriológicas, ¿no? Y con el aval de ciertos organismos, como en este caso, pues podría ser la OMS, ¿no? Eh, en concreto, lo que ha provocado las grandes epidemias de la historia, el sarampión que acabó con más de 200 millones de personas, ¿no? El virus del VIH, como les decía, o el SIDA, que ha matado a más de 35 millones. Estos temas de guerras bacteriológicas, virus, no son nuevos para nuestra historia. No lo hemos vivido quizá todos a este nivel con un nivel de confinamiento, un nivel de cuarentena, como estamos palpando hoy en día, que ya van a ser casi 3 meses y medio, ¿no? Pero pues lo hemos vivido con otro tipo de letalidad, ¿no? ¿Qué son estos famosos coronavirus? Son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta las enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente, el famoso MERS, ¿no? O el SRAS. Este nuevo coronavirus denominado COVID-19 es una cepa no identificada previamente en humanos, ¿no? Que se propaga fundamentalmente de persona a persona. Es por eso que de alguna manera estamos tomando algunas medidas de persona a persona. ¿A través de qué? A través de gotitas o partículas acuosas que se quedan en el ambiente al toser o estornudar, o inclusive al hablar propiamente. Muchos hablamos, de verdad que se palpa en muchas conversaciones, escupiendo, ¿no? Lamentablemente, pues es una forma de hablar, entonces no podemos controlar este tipo de contagio, ¿no? También podríamos contagiarnos si mantenemos contacto físico con una persona infectada, ¿no? Y hay personas infectadas sintomáticas inclusive, y otras asintomáticas que no nos muestran pues un indicio de que estén con la enfermedad, ¿no? En los casos confirmados con el virus, el 80% de infectados se recupera sin acceder a ningún tratamiento especial. Eso nos hace ver que podríamos estar o mucha gente podría haberse contagiado y tranquilamente haberse ya curado en estos tiempos, ¿no? Sin embargo, el uno de cada 6 personas lo desarrollan a nivel grave con dificultades a respirar y el 2 lamentablemente son casos con letalidad, ¿no?
La OMS informa que las personas mayores y las que sufren enfermedades respiratorias o ya enfermedades como diabetes o cardiopatías podrían desarrollar el virus en un nivel grave si llegaran a contraerlo. Bueno, pues hay enfermedades que ya lamentablemente por la misma edad o por el mismo tipo o forma de vida de las personas traen consigo otro tipo de letalidades, ¿no? Entonces, lamentablemente muchos científicos afirman este tipo de situaciones, ¿no? Hay científicos no tanto nacionales, extranjeros. Hoy en día la ciencia se ha unido a nivel del mundo para, de alguna manera, hallar una solución, una cura a este tipo de enfermedades que tenemos, ¿no? Lamentablemente son enfermedades actuales que debemos de trabajar ya de manera globalizada. Y efectivamente hemos percibido que universidades locales, tanto de la UNI, de Huaraz, del norte, de Ayacucho, de Arequipa, están tratando de buscar una forma de bajar el nivel de letalidad de esta enfermedad, ¿no? Y estamos trabajando propiamente en ello. Entonces, más o menos para enfocarnos, ¿no? Algunos síntomas, la tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar, congestión nasal, fiebre, ¿no? Y estos síntomas pueden aparecer de forma gradual o simplemente no se manifiestan de manera similar en todos los casos, ¿no? Algunas personas no desarrollan ningún síntoma. A esas personas, como les decía, las llamamos asintomáticas. Entonces, ¿cómo prevenir? Actualmente no existe una vacuna para este coronavirus. Se nos menciona en las redes. Es más, antes yo escuchaba inclusive que había salido una especie de youtubers que decía, si yo obtengo más de 10 millones de likes y compartidos, voy a soltar la vacuna. Bueno, pues son temas jocosos básicamente, ¿no? Que no se van a dar en la realidad porque este es un tema más de ciencia, ¿no? Sin embargo, pues se puede evitar el contagio siguiendo algunas medidas básicas que nos recomienda la OMS, ¿no? Organización Mundial de la Salud. ¿Y cuáles son esas recomendaciones? Lavado de mano con agua y jabón por un lapso de 20 segundos. El lavado también tiene un procedimiento que en cada uno de sus momentos vamos a detallarlo. Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable y o con el antebrazo, ¿no? Estos pañuelos también tienen un tratamiento hoy en día de residuo peligroso, ¿no? No tocarse los ojos, nariz o boca si no se ha lavado la mano primero. ¿Por qué? Porque esos son los vectores por donde ingresan el virus, ¿no? Ojos, nariz y boca fundamentalmente. Solo si no se cuenta con agua y jabón cerca, se debe utilizar el gel antibacterial, que también nos ha traído ciertos incidentes o accidentes laborales, como vamos a ver más adelante. Tomar en cuenta que esto no debe reemplazar el lavado de manos. El uso de un gel antibacterial o el uso del alcohol no debe reemplazar el lavado de manos. El lavado de manos por la forma en la que actúa el jabón definitivamente es lo más adecuado. Evitar el contacto directo con personas que muestren síntomas como el de resfrío o gripe, ¿no? Y mantener el 1.50 o 2 metros de distancia promedio entre persona a persona. Evitar, pues, lógicamente, besos, abrazos, dadas de mano, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando utilicemos el papel higiénico o pañuelos descartables, debemos asegurarnos de botarlos en el basurero y lavarnos la mano luego. Es importante, porque muchos agarramos luego de eso el celular o estamos en el baño con el celular. Se han dado ciertas condiciones que están haciendo crecer este nivel de contagio. Entonces hay que tener bastante consideración estos protocolos, estas consideraciones o recomendaciones o simplemente consejos que estamos brindando, ¿no? Usar mascarilla quirúrgica solo si debes atender a alguien bajo sospecha de infección, tiene tos o estornudos o necesita salir de casa por algún motivo permitido durante el aislamiento social obligatorio, ¿no? Entonces, cada uno de estos consejos tiene sus detractores en el entorno nacional. A algunos les parece, a un otro médico no le parece. Tratemos de llevar la fiesta en paz. Definitivamente que hay consejos que son pues bastante saludables para ir avanzando en el tema de evitar los contagios fundamentalmente, ¿no? Ahí tenemos un pequeño esquema del COVID en el mundo, como tenemos aproximadamente casos confirmados cerca de 5 millones. Estos son algunos pantallazos que nos muestran algunas salas de monitoreo mundial. Tenemos cerca de 94,000 muertes en Estados Unidos,
Y así podemos ir analizando en ciertas páginas que tenemos, que están monitoreando el control del COVID en el mundo, ¿no? Podemos ver, África es uno de los continentes menos contaminados, entre comillas, por la cantidad, ¿no? Pero por ahí, nosotros estábamos hace poco así, hace 2 meses estábamos así. Ayacucho inclusive no tenía ningún contagiado, estábamos cuidando, pero hay pues situaciones en las que no hemos considerado y van a tener que mantenerse en el tiempo, ¿no? En el Perú, básicamente, este es un pantallazo del 18 de mayo. Tenemos 94.933 casos confirmados, personas muestradas 661.000, casos negativos 566.000, hospitalizados 7.509, personas dadas de alta 30.306, ya que han sido de alguna manera curadas, entre comillas, ¿no? O simplemente inmunizadas, ¿no? En casos de fallecidos tenemos 2.789 y por ahí también tenemos el resumen de casos confirmados por sexo, ¿no? El grupo femenino tiene 39.7 y los masculinos 60.3. Eso no implica de que el sexo femenino pues sea menos susceptible a contagiarse, simplemente es un caso de exposición que se da, ¿no? Luego tenemos a nuestros enemigos de este virus, ¿no? Nosotros lamentablemente, o muchos están en la calle frente al frente de batalla de este virus. Entonces, lamentablemente mucha gente no entiende esta situación, ¿no? O no quiere entender, o simplemente, ¿por qué? Por falta de cultura no quiere entender esta situación. Es un tema bastante discutible. Falta de cultura lo podría llamar hasta cierto nivel, pero más allá de eso, también hay que entender que la gente tiene necesidades, la gente necesita trabajar, la gente que vive el día a día no puede o no tiene los recursos para sustentarse 3, 4 o 2 meses o más de 2 meses. Entonces, pues hay muchos factores como ello, ¿no? Frente a todo esto, a ver si apagamos ese micrito, por favor. Le decía, frente a todo este tema que ya les he mencionado, que son los momentos que estamos viviendo hoy día, nos enfocamos ahora en lo que realmente nos lleva a la charla, ¿no? La seguridad y salud en el trabajo durante el estado de emergencia por este famoso COVID-19. ¿Qué cosa debemos hacer nosotros? ¿Qué cosa debemos, cómo debemos atacar en el ámbito laboral este tema, ¿no? Para todo este concepto de seguridad y salud en el trabajo, existe una base normativa que estamos desarrollando permanentemente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, y la ley, esta famosa ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y todas sus modificatorias, porque no solamente es esa ley implícitamente, sino todas las modificatorias, es la ley marco que nos va a regir. Es la ley en la cual vamos a fundamentar la línea base por lo general, ¿no? Y su reglamentación, que es el Decreto Supremo 005-2012, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y todas sus modificatorias. Esas dos son las principales. Más allá de esos, han comenzado a salir, por ejemplo, el Decreto Supremo, la Resolución Directoral 03-2020 de INACAL, que nos presta o nos manifiesta una guía para la limpieza y desinfección de manos y superficies, la cual salió el 2 de abril de 2020, ¿no? Más o menos a los 15 días de haber comenzado este confinamiento, ¿no? Luego también se ha emitido el decreto de urgencia 025-2020, que es un decreto que nos dicta medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria. ¿Frente a quién? Frente al COVID-19, ¿no? ¿Dónde? En el territorio nacional. Estas leyes son de aplicación nacional, ¿no? Luego tenemos por ahí el decreto supremo 08-2020, que declara en emergencia sanitaria a nivel nacional, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tiempo? Por un periodo de 90 días y dicta medidas de prevención y control para el COVID. Eso se dio inmediatamente el 11 de marzo del 2020, ¿no? Y luego tenemos así decretos diferenciados, ¿no? El decreto de urgencia, por ejemplo, 026, que establece diferentes medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID. Tenemos el decreto supremo 044-2020 PCM, que declara en estado de emergencia nacional, lógicamente, para evitar los rebrotes del COVID, ¿no? Luego tenemos la resolución ministerial 039, que
nos manifiesta, prepara un plan nacional de preparación y respuesta frente a riesgos de introducción del COVID-19. Tenemos la resolución ministerial 193, que es una resolución que aprueba un documento técnico de prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19. Y así sucesivamente, ¿no? Las últimas que tenemos de noviembre, perdón, de mayo, son la alerta epidemiológica, aquí es 16, perdón, la cual se emitió el 1 de mayo del 2020. Luego tenemos el Decreto Supremo 080, que nos manifiesta la reanudación de actividades económicas paulatinamente. El tema que lo vamos a ver para las empresas es por esto, ¿no? Por ese decreto que está aprobando el inicio o reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaración de emergencia sanitaria que se dio el 3 de mayo, ¿no? Ahora, a este decreto, lógicamente, hay muchos más decretos que están permanentemente en análisis, en discusión, ¿no? Luego, ¿qué tenemos en todo esto? Tenemos riesgos empresariales en nuestra empresa. Existen riesgos empresariales. ¿Por qué? Por efecto de este famoso COVID. ¿Cuáles son esos riesgos empresariales? Los contagios masivos, por ejemplo. ¿Y cuál es el riesgo de los contagios masivos? ¿O entre quiénes? Entre nuestros colaboradores, nuestros jefes, nuestros subordinados, o nuestros clientes, que va a suponer que, o que va a lograr eso, bajas en el desempeño laboral, bajas en la efectividad laboral, ¿no? Luego tenemos también desconfianza entre colaboradores, que van a derivar en baja de producción y baja de compromiso con los objetivos de la empresa. En las empresas se puede estar indicando a los trabajadores, ¿sabe qué, señores? Necesitamos reflotar la empresa. Colaboren para reflotar la empresa. Pero si no tenemos medidas de control adecuadas, medidas de control organizadas, existe o se va a dar desconfianza entre nuestros colaboradores. Y eso va a hacer de que el trabajador esté pues 20 minutos menos, esté tratando de mantener su distancia, siendo ellos conscientes, ¿no? También hay de los inconscientes que, bueno, pues no le va a interesar si mueren o no mueren, como muchos decían. Total, es mi vida, ¿no? A veces lo manejamos desde ese punto de vista, ¿no? Otro riesgo empresarial es la desconfianza entre nuestros clientes, básicamente clientes y consumidores, ¿no? Si es una empresa de servicios, ¿no? Provocando que no consiga rentabilizar su reactivación de actividad. Entonces, no va a ser, no van a tener confianza nuestros clientes si les enviamos un producto. Por ejemplo, estamos en estos tiempos asesorando empresas de construcción. Si enviamos, por ejemplo, cemento, hay que tener los protocolos adecuados. Hay que poner a los estibadores mascarillas, hay que poner gafas protectoras para los ojos y tienen que tener de alguna forma el distanciamiento. Antes los estibadores trabajaban de 2 en 2 pegaditos casi, ¿no? Cargando, uno monta los cementos encima del otro y lamentablemente hoy en día no podemos hacer eso. El tema de los documentos también, los documentos que se van enviando a los clientes, guías de remisión, facturas, notas de entrega, va a haber desconfianza entre ellos. Entonces, es importante también planificar qué medidas adecuadas se tiene que implementar, ¿no? Y otro riesgo que tenemos o corremos o somos susceptibles de cometer es las sanciones por inspección o por falta de presentación del plan. El plan, de una u otra manera, el plan que nos plantea la resolución ministerial 239-2020 del MINSA, ¿ante quién? Ante el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Por un sistema integrado. Eso debemos de presentarlo por un sistema integrado, el famoso SIS-COVID-19, ¿no? Y hoy en día también inclusive presentarlo por una mesa de partes virtual, ¿no? Entonces, existen algunos riesgos empresariales que de una u otra forma pues vamos a ser susceptibles nosotros de cometerlos por este tema del COVID. Pero para ello tenemos que buscar capacitación, buscar asesoramiento o simplemente revisar la información. Yo sé que es bastante engorroso revisar normas tras normas tras normas, pero a veces pues en lo que estamos metidos en este mundo tenemos que hacerlo, sentarnos tranquilos y tener que hacerlo, ¿no? Por ahí tenemos también la famosa Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? En su capítulo primero, donde indica prevención, nos dice, el empleador garantiza condiciones de trabajo que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. En eso nos basamos para cargar todo este sistema de protección.
¿a quién buscamos ¿de quién buscamos la seguridad? De todos los trabajadores y lógicamente de los empleadores, ¿no? Pero en sí están orientados fundamentalmente a los trabajadores, ya de por sí a los empleadores. Los empleadores deben comprometerse en cómo garantizando que se emitan protocolos, garantizando que se dé los recursos necesarios, los recursos económicos necesarios, recursos logísticos necesarios. Entonces, ¿qué nos dice este principio? Interpretando, este principio también aplica a todas las empresas que prestan servicios dentro del trabajo. Aún si no tienen vínculo laboral, se especifica que la prevención debe considerar los factores sociales, laborales y biológicos y se debe incorporar la dimensión de género en la evaluación de los riesgos en la salud laboral. Entonces, desde el punto de vista de amplicidad, definitivamente que es para todos, ¿no? Entonces, por ahí es importante mantener siempre al día este tipo de normas, ¿no? Luego también la norma legal en la que nos regimos es el Decreto Supremo 005, que es el reglamento de la ley, ¿no? Entonces, ahí inclusive hay una definición que nos dice, un accidente de trabajo, ¿qué es? Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica o invalidez o la muerte. Este concepto ha ido creciendo con el tiempo. Inclusive hoy en día debe incluirse la perturbación social, ¿no? Porque aquí simplemente nos habla de perturbación funcional o psiquiátrica, pero el tema social también tiene que ver hoy en día, ¿no? Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y hora del trabajo. Mientras que se nos asigne una función, estamos dentro del trabajo, ¿no? Lógicamente, pues no va a ser dentro de una discoteca, dentro de un centro campestre, dentro de la ejecución de algún deporte de aventura. Todo también tiene sus límites por ahí, ¿no? Entonces, por ahí definíamos accidente, pero por aquí también definimos enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque muchos están queriendo considerar a este famoso COVID como una enfermedad profesional. Y bueno, vamos a ver, ¿no? La ley 29783, que es la ley de seguridad, como les decía, y su reglamento contemplan las enfermedades profesionales como cuáles. Una enfermedad profesional contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo solo relacionadas al trabajo, señores. A esto se suma que el mismo reglamento también especifica cómo debe ser la notificación de estas eventualidades o a las autoridades laborales correspondientes, ¿no? Si alguien tiene un accidente o de cualquier tipo de accidente, hay que notificar por un canal que el Ministerio de Trabajo tiene en su página web, ¿no? Entonces es importantísimo. Y a todo esto, el COVID-19, si alguien lo contrae durante sus labores, puede de alguna manera ser considerado como un accidente laboral que pueda ser parte de usarse con el seguro contra todo riesgo. Esa pregunta muchos se han hecho, muchas empresas o muchos trabajadores han tratado de buscar la parte legal y definitivamente, ¿no? Definitivamente que las aseguradoras, que son las que normalmente tienen pues su parte lucrativa en este tema, han implementado un seguro anti-COVID-19. Por lo tanto, no las consideran como accidentes laborales. ¿Eso qué hace? ¿O qué va a lograr? Simplemente de que el COVID, ¿qué nos dicen? El COVID-19 no es en la lista de enfermedades profesionales establecidas en la norma técnica de salud 068 MINSA, y por lo tanto no se cobertura por el seguro contra todo riesgo. ¿Eso qué hace? Que necesitemos comprar un seguro adicional. Muchos ya han implementado, muchos inclusive, ¿cuáles son las condiciones que han dado? Que solamente tenga un mes de antigüedad, otros simplemente inmediatamente de cobertura. Cada uno de ellos pues ya lo ve, ya ven la parte comercial, ¿no? Entonces es importantísimo. Luego, vamos a enfocarnos en lo que les decía el Decreto Supremo 080 de la PCM. ¿Qué decreto es este? El Decreto Supremo que aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva, ¿no? Dentro del marco
de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19. Fundamentalmente ese es el texto del Decreto Supremo. Es la reanudación de actividades. Y si vamos a reanudar actividades, señores, necesitamos enmarcarnos en ciertos controles, ciertos parámetros, ciertos protocolos de seguridad. ¿Para qué? Para protegernos, para proteger a nuestros colaboradores internos como externos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice este decreto en su artículo 1? Aprobar la reanudación de actividades en 4 fases, ¿no? Nos dice, debemos de aprobar la reanudación de actividades en 4 fases. 4 fases que la primera de ellas nos decía que se daba en mayo, que hasta ahora esta semana recién el presidente de la República dio algunas fechas de inicio, ¿no? ¿Qué decía el artículo 1? Aprobar la reanudación de actividades de salud pública, de movilidad interna, de actividad económica y la evaluación. Entonces, estas actividades poco a poco, mediante un programa, se van a ir implementando. Esta implementación es gradual. Para esta implementación, como le decía, nos hemos enmarcado en la norma legal, la 239-2020 del MINSA, que nos presenta los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición ¿a quién? Al COVID-19, ¿no? Entonces, por ahí sí es un poquito amplio, no es nada sencillo analizarlo. ¿Qué nos dice ese plan? Nos presenta lo siguiente, un plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo, ¿no? Esta es la estructura del documento que debemos de presentar nosotros. Todas las empresas que quieran reanudar sus trabajos deben presentar el documento. ¿Qué contiene? Datos de la empresa, razón social, RUC, dirección, región, provincia, distrito. Son generalidades de la empresa. Datos del lugar del trabajo. Si tuviésemos una oficina, si tuviésemos un almacén, si tuviésemos una sucursal, igual. Se va implementando por cada lugar de trabajo, ¿no? Datos del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Quién va a brindar el soporte en salud y en seguridad? ¿Habrá un supervisor de seguridad, inspector de seguridad o el mismo Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo podría generar un anexo a toda su estructura y es a asumir el rol, ¿no? O luego tenemos la introducción del trabajo, objetivos. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Mitigar el contagio del coronavirus, ¿no? La nómina de trabajadores. En la nómina de trabajadores por riesgos de exposición hay que manifestar quiénes trabajan en nuestra empresa y cuál es el riesgo de cada uno de ellos. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de algunos parámetros como el índice de masa corporal, la edad es importantísima, ¿no? La edad de las personas. ¿Por qué? Porque las personas en base a la cantidad de años también tienen ciertas enfermedades que le van disminuyendo sus actividades, ¿no? Luego tenemos algunos procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19. Para estos procedimientos son fundamentalmente lo que debemos hacer en la empresa, lo que debemos implementar, lo que vamos a poner dentro de nuestros procedimientos. Son, como bien dice este punto, obligatorios para prevenir el COVID. ¿Y cuáles son? Limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Las tenemos que hacer necesariamente de manera muy intensa. En la limpieza tenemos que considerar los insumos, frecuencia de ejecución de las limpiezas, luego en el ACAPI-TV, identificación de sintomatologías COVID previstos al ingreso del centro de trabajo, ¿no? Normalmente, ¿cuál es esa? ¿Cómo está ingresando el personal a nuestras empresas? Hay que hacer un procedimiento, un protocolo, por ejemplo, de ingresa por tal puerta. Se pisa un pediluvio. Un pediluvio es considerado como una bandeja con un trapeador o una tela o un absorbente con una solución de hipoclorito de sodio, ¿no? Luego, tomarle la temperatura, rociarle con un poquito de alcohol o gel la mano si es que se presume que haya agarrado o haya venido en motocicleta, en camioneta o en un bus público. Toda esa metodología se debe implementar.
Luego, esa implementación se debe registrar, se debe de considerar en cada hoja, ¿no? El registro, ¿para qué? Para que si en algún momento, y lo va a hacer, me imagino, la SUNAFIL comience a pedir evidencias de que, señores, ustedes han reanudado actividades, demuéstrenme cuál es el plan de vigilancia que han implementado. Ah, sí, mira, yo he implementado estos, así me están mencionando, ¿verdad? Yo no quiero que me mencione, quiero que me muestre sus registros, control de temperatura, una carta, no, una carta de compromiso, una carta donde el trabajador indica cuáles son las enfermedades preexistentes que tiene, si ha tenido o no ha tenido contacto con alguna persona infectada en estos últimos 15 días, etcétera, etcétera. Necesitamos esos registros para generar evidencia, ¿no? Luego tenemos el acápite C, lavado y desinfección de manos obligatorio. Hay que colocar el número de lavatorio que tenemos en la empresa, donde tenemos alcohol gel, papel desinfectante, y el esquema del monitoreo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer ese monitoreo? Entonces, estos son los primeros, pero también tenemos estos otros puntos, sensibilización de la prevención del contagio. Hay que hacer charlas de sensibilización. Hay que hablarle a la gente cómo debe darse esta situación que estamos implementando. No solamente es preparar este material. Ah, ya, yo lo preparo este material, lo presento al sistema y ya pues que el ministerio vea qué hacemos. No, señores. En este caso, dependemos de la sensibilización a cada uno de nuestros colaboradores para prevenir el contagio, ¿no? Podemos utilizar materiales pues multimedia, podemos utilizar afiches, podemos utilizar iconografías, va a depender de cuáles son nuestros recursos. Tampoco no podemos plantear un plan que no podamos cumplir. Los planes deben ser realistas, de preferencia cosas que podamos cumplir, ¿no? El punto E nos dice medidas preventivas colectivas. Una parte, medidas preventivas individuales y otras colectivas, ¿no? No juntarse demasiado, no tener reuniones de oficina, no compartir, por ejemplo, los mismos vasos si tomas una gaseosa, una bebida. Entonces, hay que implementar medidas preventivas colectivas. Luego, medidas de protección personal. Ahí tenemos, pues, el uso de EPPs, que normalmente debería ser quizá lo último que se dé, si es que las personas entienden las recomendaciones, ¿no? Luego tenemos la vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo en el contexto del COVID, ¿no? Hay personas que ya vienen con ciertas enfermedades, por ejemplo, diabetes, exceso de peso, afecciones cardíacas. Entonces, hay que vigilar permanentemente a estas personas, porque no porque sean mayores o sean de una edad determinada, simplemente no tienen una existencia, no tienen una forma de hacer ese seguimiento. Entonces, eso le corresponde a la empresa o, vuelvo a decir, podría implementarse a un inspector, ¿no? A un inspector o al médico o a la enfermera, ¿no? En este caso, están pidiendo, lógicamente, profesionales de esas áreas, ¿no? Y aparte tenemos que implementar procedimientos obligatorios para el regreso o reincorporación al trabajo. Ahí tenemos proceso para el regreso al trabajo, ¿no? ¿Cómo debemos de regresar al trabajo? ¿Qué medidas debemos de adoptar? El proceso para la reincorporación al trabajo. ¿Cuál es el proceso correcto? Revisión y reforzamiento de trabajadores y procedimientos de trabajo con riesgo crítico en puesto de trabajo, ¿no? Proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de riesgo para el COVID. Responsabilidad del plan. ¿Quiénes están a cargo de este plan? ¿Cuál es el presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan? Hay que pensar. Eso lo vamos a ver a detalle un poquito más adelante, porque es importante ir disgregando cada uno de ellos, ¿no? Luego, vamos a tener que generar un documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo mediante una reunión extraordinaria, podría ser, ¿no? Entonces, también es parte del tema hasta ahí, ¿no? Entonces, a todo esto, nosotros tenemos que ver cómo va dándose este tipo de accidente, llamémoslo así, a causa del COVID, ¿no? Queremos entender qué cosa es un peligro por ahí, ¿no? Peligro, ¿qué cosa tiene? Tiene causas, dos tipos de causas, ¿no? Inmediatas y básicas. ¿Esto qué genera? Un evento o un incidente, ¿no? ¿Y esto qué, este evento o incidente, qué consecuencias trae? Lesiones,
enfermedades ocultas, enfermedades relacionadas con el trabajo. Mientras que en este caso, si lo ponemos como ejemplo al COVID-2 o al COVID-19, diremos, ¿cuáles son las causas inmediatas o básicas? Exposición en el transporte al lugar de trabajo. Entonces nos vamos a exponer yendo de nuestra casa al lugar de trabajo. Nos vamos a exponer en el lugar de trabajo, ¿verdad? Eso también es una causa. Y exposición en el teletrabajo. También podemos exponernos mediante el teletrabajo que podemos realizar, ¿no? En nuestros domicilios. Ese es el evento, contacto con el SARS. Podemos tener contacto con el SARS o el COVID-2 en ese momento, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias? Podríamos tener 5 tipos de consecuencias. Que nos dé un COVID-19 asintomático, un COVID-19 leve, que no requiere hospitalización, un COVID-19 con hospitalización, un COVID-19 con respiración asistida, con la famosa intubación, y un COVID-19 con fallecimiento. Entonces, ahí tenemos la secuencia, causa y efecto de esta enfermedad, ¿no? O de este mal que nos está gobiernando en estos días. Y también tenemos el tema de los peligros, ¿no? Eso lo hemos entendido, o lo entendemos básicamente desde el punto de vista de que cuando preparamos los famosos hiper, ¿no? Tenemos los peligros físicos, biológicos, químicos, ergonómicos, psicosociales, mecánicos, ¿no? Entre los físicos tenemos el ruido, radiación ultravioleta, electricidad, que son aquellos que permanentemente evaluamos en nuestro lugar de trabajo para comunicar, para dar la charla a nuestros colaboradores. Los ergonómicos, por ejemplo, movimiento de cargas, ambientes de trabajo inadecuados, posturas forzadas, aquellos que tienen que ver efectivamente con la relación de implementos de trabajo y persona, ¿no? Tenemos los químicos, peligros químicos, aquellos vapores y gases que se generan en el trabajo, líquidos, nieblas, los mecánicos, uso de montacargas, elementos móviles de las máquinas, atrapamientos, herramientas en mala situación de mantenimiento. Los psicosociales tenemos el acoso, sobrecarga mental, doble presencia, y el que nos va a formar parte de la charla de biológico, ¿no? Hongos, bacterias y virus. Dentro de eso tenemos, pues, identificado el peligro en específico. Nuestro peligro es biológico y del tipo de virus, ¿no? Entonces, avanzando por ahí. Aparte de esos peligros que hemos identificado, identificamos también nuevos peligros hoy en día. ¿Esos peligros cuáles son? Por ejemplo, se ha estado mencionando hace unas semanas atrás que se podía utilizar los famosos túneles de desinfección. Bueno, pues se ha discutido, muchas municipalidades inclusive ya compraron estos túneles. En este caso, en esta foto, por ejemplo, vemos a Salud, ¿no? De Salud que también estaba usando. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo, importante lo que les comento, estamos aprendiendo en estos temas. No es ignorancia, señores. Bueno, pues al final ignorantes somos todos, ¿verdad? Pero no es una ignorancia a la mala, sino que son recomendaciones que poco a poco vamos quitando de nuestro camino. Son nuevos peligros que vamos analizando. Entonces, hoy en día, estos túneles se estuvo analizando qué tipo de solución debemos nosotros agregar a esos túneles para desinfectar. ¿Es eficiente esa desinfección? ¿Qué otro peligro puede traer? No sé, peligro a la vista, por ejemplo, si esa es una solución con lejía, peligro a la vista, peligro a las fosas nasales, no sé, una serie de peligros que poco a poco se han ido analizando, ¿no? Entonces, ya se ha quitado y la OMS ha dicho, no, señores, un túnel de desinfección, no. Quizá túneles como se ha implementado aquí cerca, en el distrito de Jesús Nazareno, a la entrada de la avenida Los Incas, he visto ahí un túnel de desinfección para autos y camionetas, por ejemplo. Entonces, puede ser, ahí no hay ningún peligro, pues, a que la camioneta se intoxique, ¿no? No hay ningún inconveniente. Otro peligro que también es latente hoy en día son las famosas estafas, ¿no? Las estafas que están al pie, ya habían más antes, pero hoy en día como la gente, las instituciones están ávidas de comprar productos, la oferta se ha incrementado a través de las redes. Por lo tanto, esto se presta a que también los propios delincuentes no duerman en sus laureles, ¿no? Aparte que, entre comillas, tienen necesidades, no es la forma, lógicamente, pero pues se presta a que delincuentes cibernéticos comiencen a vender mascarillas, imagínense, hace poco y muchas instituciones públicas fiscalizadoras han encontrado alcohol industrial vendiéndose para desinfección, ¿no?
¿Podría validarse? No sé, pero la composición, por ejemplo, en este caso de metanol, y si el metanol se va y se va inhalando, bueno, tiene consecuencias de alguna forma, ¿no? Entonces, también, o simplemente el uso de mascarillas que no son certificadas por las NIOSH, ¿no? Entonces, la N95, por ejemplo, tiene una característica determinada, pero hoy en día pues han aparecido Ns de todo tipo, KFN, no sé, ya la cantidad de la nomenclatura es muy diferente, pero al final también el gobierno ha determinado a través de sus organismos de salud que no necesariamente se tiene que usar mascarillas con algún tipo de filtro, ¿no? Simplemente que evitemos el desparramiento de las gotitas a través del aire, ¿no? Entonces, son nuevos peligros que vamos a ir identificando en el transcurso, ¿no? Para estos, por ejemplo, para estos sistemas, para el uso de algún líquido desinfectante, siempre, en nuestro caso de los profesionales o los asesores en este tema, tenemos que remitirnos a las normas. ¿Qué dice el Ministerio de Salud? ¿Qué dice? Existe la lista de la EPA, existe el libro del Chemical Book, existen algunos rombos, perdón, hojas de seguridad, las famosas MDS, existen normas de seguridad, existen situaciones en las que tenemos que ir y verificar, investigar, analizar, buscar. ¿Por qué? Porque le vuelvo a decir, somos todavía ignorantes en el combate a este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, pensando definitivamente en las estafas y en otros, ¿no? Luego, los otros nuevos peligros que hemos identificado son, pues, van a haber peligros químicos, por ejemplo, el uso de alcohol, lejía, peróxido de hidrógeno, hasta nos han recomendado hacer gárgaras de peróxido de hidrógeno, ¿no? Ahora no sabemos, pues, las concentraciones, la gente, como recuerdan ustedes, hace poco Donald Trump dijo, señores, ¿sabe qué? Hay que hacer, o ponerse vacuna de jabón. Imagínense hasta dónde se llegó y había inclusive hasta muertos, ¿no? Parece terrible. Peligros psicosociales, ¿no? Cuando la gente crea las falsas alarmas a través de las redes sociales, ¿no? Entonces nos dice, ¿sabe qué, señores? Que lo que está haciendo el gobierno no sirve, o la OMS está coludida con China para generar una hegemonía en la economía mundial. Bueno, pues son partes de peligros psicosociales que se van a ir dando, ¿no? Peligros biológicos, por ejemplo, también, adicionales a los que ya tenemos, tipos de picaduras, sarnas, la gente está confinada en sus domicilios, no están saliendo a tomar sol, entonces otros peligros ergonómicos, la gente se la pasa buena parte del día echados, peligros físicos, peligros sociales, peligros locativos, fundamentalmente cuando uno tiene que tener contacto con algún cliente, por ejemplo, ¿qué necesitamos a implementar? Un separador de mica, de vidrio. Entonces, se están identificando nuevos peligros y, como les vuelvo a decir, todo esto es nuevo hasta ahora. Y al ser nuevo, simplemente pues hay que ir investigando poco a poco estos detalles, ¿no? Es importante estar ahí, ¿no? Luego, tenemos que ir viendo el detalle ya del plan que les había manifestado. Vamos a ir disgregando un poquito, analizando un poquito. ¿Qué cosas necesitamos o qué cosas nos exige la SUNAFIL para el cumplimiento de esta norma, ¿no? Cumplimiento de estas normas de seguridad, salud en el trabajo durante la emergencia nacional. La SUNAFIL viene emitiendo ciertas cartas circulares para verificar el cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Amparándose en qué? En el protocolo 003-2020, ¿no? Que emite la SUNAFIL estos tiempos. Este protocolo nos indica sobre el ejercicio de la función inspectiva, de inspección básicamente, frente a esta emergencia sanitaria, ¿no? Y el estado de emergencia nacional para prevenir la propagación del COVID. Y también se marca en la ley 28806, la ley general de inspección de trabajo en el contexto actual. La ley no ha cambiado, señores. La ley 28806 está vigente. El SUNAFIL tiene la potestad de hacer inspecciones permanentes a toda empresa que está pidiendo la reanudación de actividades. Por lo tanto, necesitan estas empresas implementar estos documentos. Y para esto, la SUNAFIL viene emitiendo, como les decía, esas famosas cartas, ¿no? Tenemos en primer término, ¿qué cosa necesitamos? Un documento del apoderado o representante legal de la empresa o encargada de la diligencia, ¿no? Señalando un correo electrónico, número de celular,
para que nos envíen las notificaciones correspondientes. Nos van a ir informando cómo va el estado de nuestra solicitud, de nuestro plan de aprobación. Si está teniendo la aceptación, si necesita alguna corrección, alguna modificación. Esta comunicación en la SUNAFIL es permanente. Entonces, necesitamos ese documento o esa carta poder que nos entregue el representante o apoderado de la empresa, ¿no? Esto, sinceramente, es una oportunidad para los que se están capacitando a través de estos medios. Y más, si acceden a un certificado, lógicamente que tienen la capacitación certificada para ejecutar este tipo de documentos, ¿no? Entonces, en primer término les decía ese documento, ¿no? Del apoderado, para comenzar a generar los espacios para presentar el plan de reactivación. Luego tenemos que buscar a través de nuestro contador de la empresa la famosa planilla electrónica, buscar los formatos de planilla electrónica. La ventaja de esto es que ya lo tenemos dentro de la SUNAT. Es simplemente solicitar al representante legal o al contador de la empresa que nos facilite con toda la información de cada uno de los trabajadores de la empresa. Cuál es su régimen, cuál es su salario, cuáles son sus condiciones, y ahí tenemos algunos datos adicionales, ¿no? Luego tenemos la relación de trabajadores activos que vienen laborando en la empresa efectiva y de quienes no laboran por pertenecer al grupo de riesgo. Hay que también insertar en ese documento esta relación. Quiénes van a continuar trabajando activamente y quiénes no van a continuar por pertenecer al grupo de riesgo, sea por el índice de masa corporal, sea por la edad, sea por una enfermedad preexistente. ¿Ok? Esas tres consideraciones debemos de poner. Y eso no implica que el trabajador se vaya pues, a la calle despedido, salvo que la empresa tenga la capacidad suficiente para sustentar ese despido, ¿no? Por otra parte, simplemente es conversar y buscar las formas. Ya el gobierno también ha dado algunas formas, el famoso cese perfecto, creo que era, ¿verdad? Cese laboral perfecto, en el cual pues han aprovechado muchas empresas grandes para tener en stand-by a sus trabajadores, ¿no? Y poner a los demás trabajadores simplemente en stand-by básico, ¿no? En esta relación de trabajadores tienen que ponerse el código del trabajador, el nombre y apellido del trabajador, el DNI, la edad, el sexo, el cargo, ¿no? Y cuál es la situación de salud del propio trabajador, ¿no? Luego tenemos como punto 4, las medidas administrativas y procedimientos implementados para la ejecución del trabajo remoto. ¿Qué documentos sustentan nuestra reanudación de trabajo? ¿Qué medidas estamos implementando? El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo está dictando nuevas reglas, ¿no? Para implementación del trabajo remoto. Esas reglas, a través de estos documentos que permanentemente tenemos que estar revisando, tenemos que ver cuáles son esas consideraciones para el trabajo remoto. Las empresas podrán ejecutar este tipo de comunicados a sus empleados dadas por el ministerio, ¿no? Y señalar cuáles les compete y cuáles no les compete. Quiénes pueden hacer trabajo remoto y quiénes no pueden hacer trabajo remoto. Imagínense un conductor vía trabajo remoto, eso es en simulación nada más, ¿verdad? Pero pues en la vida real un conductor debe hacer el trabajo físico. Pues, lamentablemente hay trabajos que sí tienen que tomarse las medidas de precaución, los protocolos, las medidas de sanidad necesarias para que se haga el trabajo efectivo. Un transportista, por ejemplo, en las empresas transportistas que hoy día también venimos asesorando, ¿no? Ellos no pueden dejar, simplemente tienen que tomar todas las medidas. Y ya en muchos almacenes en los cuales se está haciendo asesoramiento aquí en Ayacucho, se ha implementado esas medidas. Por ejemplo, el uso de, en vez de poner un túnel de desinfección, se está utilizando mochilas de aspersión, por ejemplo, con soluciones con hipoclorito al 1.5%. Y por ahí, pues, estamos tratando de minimizar el contagio, ¿no? Igual, en el caso del ingreso a los lugares de trabajo, el lavado de manos, el uso de los pediluvios, el uso de un medidor de temperatura, se recomienda de alguna manera digital. Claro que también se han incrementado los costos de todos estos elementos, pero veamos alguna forma de conseguirlos, ¿no? Y no olvidemos también todo el tema de la
señalización, que vamos a verlo más adelante, ¿no? Entonces, estas medidas administrativas y procedimientos implementados deben ser documentados, deben ser sustentados. Si yo he implementado, por ejemplo, la toma de temperaturas, esa toma de temperaturas debe estar registrada en un documento, en una hoja. Persona, yo, Juan Carlos Barnes, tal, y hora de entrada tal día, temperatura 36.5, salida 36.4. Eso debe tener mi rúbrica. ¿Por qué? Porque es una medida de control obligatoria, inspeccionada por la SUNAFIL, ¿no? Luego tenemos también los programas de vigilancia ocupacional, ¿no? Estos programas de vigilancia deben ser de alguna forma promovidos o avalados por una entidad de salud, ¿no? O por un profesional de salud. ¿Qué actividades, qué promociones debemos de tener? Lavado de manos permanente, uso de mascarillas, ¿qué actividades debemos de realizar? ¿Qué categorías de actividades debemos de realizar, ¿no? Asistencia sanitaria, educación para la salud, orientación para la gestión de la asistencia médica. Eso va a depender básicamente de no descuidar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Nuestro sistema de gestión se va a mantener, pero adicionalmente a ello implementamos de manera temporal, esperemos que no sea tampoco de manera pues de 3, 4 meses más, o quizás hasta fin de este año, pero no sean 2, 3 años adicionales, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esta implementación está generando costo en las empresas. Ya de por sí las empresas han tenido una baja de ingresos en estos tiempos, y más ahora, con esta implementación, bueno, pues las utilidades van cayendo permanentemente, y no todas acceden a los programas de recuperación del gobierno, a los programas de apoyo del gobierno. Es más, hasta para, este es en empresas, imagínense en personas, las personas de igual manera, no todos los trabajadores tienen los famosos bonos de gobierno, de apoyo al gobierno, ¿cierto? Otros por error del mismo gobierno, otros por errores personales, no sé, a veces ya nos ponemos a pensar y decimos si nos va a tocar el bono de millonarios, ¿no? Porque no hay otro bono para nosotros, nosotros tenemos que continuamos trabajando para sustentar el día a día, ¿no? Entonces, las empresas desde este punto de vista pues están buscando implementar y vigilar estos programas de salud ocupacional, ¿ok? Luego tenemos como sexto punto el registro de inspección interna de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo hacemos eso? El lavado de manos, zona de desinfección, aforo y señalización efectiva. Es más, a partir de esta aparición, de este monitoreo el COVID, las empresas, las entidades de gobierno están implementando nueva señalética, nuevo tipo de señalética, donde nos indican lávese la mano regularmente, por ejemplo, ¿no? Ya no dice lávese la mano regularmente, sino lávese la mano regularmente durante 20 segundos como mínimo. Mantenga una distancia segura de al menos 1.5 metros. ¿Podría ser 2? Claro, mejor todavía, ¿no? Pero lo recomendable es 1.5, ¿no? Tosa o estornude en el pliegue del codo o en un pañuelo. También, antes no había esta señalización en nuestras empresas. Hoy en día tiene que haber necesariamente, ¿no? Ya la forma, si le ponemos logotipos, no logotipos, si lo hacemos vertical u horizontal, va a depender de los diseños que queramos darle a nuestras empresas. O cómo queremos llamar la atención a nuestros empleados, ¿no? Porque un aviso hecho sin una iconografía, sin una figura, no llama la atención pues a nuestros trabajadores, ¿no? También hay, por ejemplo, avisos de evite el contacto manual, no de la mano, no de besos, evite tocarse la cara, quédese en casa si está enfermo, si reporta temperaturas mayores a los 37.5 grados, comunique a su supervisor, etcétera, etcétera. Todos estos registros de inspección interna de seguridad y salud en el trabajo hoy en día deben ser anexos a los que ya teníamos. Es por eso que la charla que estamos compartiendo es de SOMA en tiempos de COVID, ¿no? En estos tiempos el SOMA se mantiene, pero también se adiciona cosas que tenemos que tener en cuenta en el día a día, ¿no? Luego tenemos, punto 7, el libro de actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, con lo que les decía, ¿no? Donde conste la reunión extraordinaria respecto a las acciones preventivas a implementar frente a este virus, ¿no? Entonces, necesitamos tener un acta
que hayamos implementado, de preferencia, bueno, la mayoría la está implementando estos días, siempre y cuando tenga un comité de seguridad, ¿no? ¿Cuándo tiene un comité de seguridad? Cuando tienen más de 20 trabajadores las empresas, ¿no? Menos de 20 trabajadores que tenemos, simplemente inspectores de seguridad. ¿Y quién puede ser este famoso inspector de seguridad? Uno de los trabajadores básicamente capacitados. Pero si es bien capacitado, mucho mejor, ¿no? Definitivamente. Siempre y cuando tenga mejores capacitaciones, va a llevar adelante todo este tipo de situaciones con mayor soltura, con mayor eficiencia, con mayor criterio, básicamente, ¿no? Porque el criterio es importantísimo para el que está a cargo del comité de seguridad, ¿no? Luego, ¿qué tenemos? Punto 8. Instructivo de reducción de aforo para el cumplimiento de distancia social, acreditación de desinfección en espacios, almacenes, parqueos, servicios higiénicos, vestuario, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Este instructivo son cartillas que tenemos que elaborar. ¿Quiénes elaboramos? Los que asesoramos en estos planes, ¿no? Ustedes que se están formando, simplemente tienen que preparar cartillas. ¿Dónde encuentran demos? Demos se encuentra pues en todo lugar, ¿no? Entonces son instructivos de reducción de aforo. ¿Para qué? Para que, indicando a los clientes, el ingreso es de 1 metro a 1 metro de distancia, por favor. Hace poco yo iba a unas agencias de transporte y pusieron ahí en el piso unos indicativos de espere su turno aquí. Luego una flecha en el centro de 1.50 metros. Entonces, uno se va acostumbrando, pero también nos falta Pepe el Vivo, ¿verdad? Cuando uno se descuida ya se metió en la siguiente fila, ¿no? Entonces, a veces es por eso que mucha gente en los mercados, en los bancos, bueno, pues no puede o no puede mantener el aislamiento social. ¿Por qué? Porque existen los Pepe vivos, ¿no? Sin alusiones a ningún Pepe, por si acaso, en el grupo, ¿no? Simplemente a personas aquellas que se hacen a los vivos y están esperando el momento de que si alguien se descuida para hacerle dormir, ¿no? Entonces, uno es el cumplimiento de distancia social, le recomendaba 1.5, podría ser 2 metros tranquilamente. Acreditación de desinfección en espacios. Esta desinfección, ¿quién la hace? Podría hacerla ustedes, siempre y cuando tengan los conocimientos. Pero también se podría contratar a una empresa especializada en desinfección, ¿no? Hay muchas empresas locales que hay que también pensar en ellas en el tema de la reactivación, ¿no? Ellas también están a la espera de buscar generar un espacio de trabajo para ellos, ¿no? Y ahí sí insto a las empresas locales para todos estos temas de que busquemos las mejores alternativas de asociación para reactivarnos, señores. No esperemos traer todo de afuera. Démosle la capacidad, la potestad, el empoderamiento a nuestras empresas locales para que ellos también comiencen a reiniciar sus actividades. Negociemos, por favor. No busquemos un precio, ya me dijiste 200, no te pedí descuento, no te pedí nada. Señores, a veces no pedimos descuentos en otros lugares y cuando son los locales sí les pedimos descuento, ¿no? Eso pasa normalmente. Me vas a acordar bastante. Pedimos, por ejemplo, vamos a comprar a estos supermercados en Lima, donde el precio está, pues, a veces un poquito caro. Un juguete o una fruta está una manzana 2 soles 50, y cuando venimos a nuestros lugares de origen vemos a alguien vendiendo sus manzanas un kilo a 1 sol y no queremos y le pedimos todavía, oye, mamita, descuéntame, ¿no? Oye, tenemos que pensar en la reactivación de nuestras empresas locales. Yo he visto bastante trabajo, sinceramente, en temas de EPPs, en temas de pediluvios, en temas de mascarillas domésticas, en temas de la elaboración de estas mascarillas faciales. Están trabajando bastante. El peruano es de por sí bastante hábil para esa situación, para adecuarse, ¿no? Entonces también démonos la mano, ¿ok? Fundamentalmente hasta ahí, ¿no? Es el punto 8 del instructivo. Luego tenemos como punto 9 la implementación de infografías. ¿Para qué? Para que la gente sepa el correcto lavado de manos, uso adecuado de mascarillas, modo adecuado de toser y acopio de residuos. Hoy en día el lavado de manos, como les decía, tenemos que ponerle esta infografía: lave con agua, use jabón, refregar por 20 segundos, utilizar secador de manos si tiene, ¿no? Uso de papel secante y cierre la llave del agua con un papel para secar. Hay que seguir esos pasos para no contagiarse. Entonces, como la gente no se lavaba por 20 segundos como mínimo, simplemente metía la mano un par de sobadas y luego salía,
hoy en día ha cambiado, entonces hay que darle los instructivos correctos, ¿no? Hay que hablarles. En las charlas de 5 minutos que tenemos día a día en el inicio de la obra, del trabajo, hay que indicarles eso. ¿Cómo usar y quitarse la mascarilla? También, por ejemplo, ¿no? Antes, ¿qué hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Uso correcto de los cascos, uso correcto de los lentes, qué parte del lente coger, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aparte de eso, por ejemplo, el acopio de residuos hoy en día debe ser diferente a que normalmente estábamos acostumbrados. Los residuos hoy en día, donde se eliminan papel higiénicos o mascarillas, son considerados residuos, residuos peligrosos. Por lo tanto, tiene un procedimiento y muchos que ya están capacitándose hace buen tiempo en temas de seguridad y salud del trabajo, conocen. Y si no, hay que revisar la información. Y si no revisamos, hay que consultar. Yo les decía bastante esto a los trabajadores con los que siempre estoy en contacto en las empresas. Les digo, señores, si algo no sabemos, pregunten. Van a pasar vergüenza 5 segundos que se perjudiquen y perjudiquen al equipo de trabajo, ¿no? Es importante esa norma. Si algo no sé, pregunto. Pasamos supuestamente de ignorantes unos segundos, al final muchos no sabemos, simplemente nos quedamos callados y eso no es bueno para el desarrollo o para esta lucha que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, importantísimo lo que les manifiesto, ¿no? El punto 10 nos indica que debemos de generar un protocolo o documentos de acciones a realizar frente a un caso que detectemos sospechoso del COVID-19 en nuestra empresa. Y este registro de capacitación debe ser brindado en relación a este COVID, ¿no? Entonces, en nuestro plan de reactivación, debemos de presentar un flujograma, un diagrama de flujos, donde nos indique qué cosa hacer si encontramos un caso sospechoso. Si es un caso sospechoso, debemos de inmediatamente llamar al MINSA, por ejemplo, ¿no? Decirles, tenemos esto. Y si el MINSA no nos atiende, también. Si nos atiende, sí. Y si no nos atiende, también tomar otra previsión. Entonces, ese flujograma hay que prepararlo. Los modelos, les vuelvo a decir, existen. Y si no existen, hay que consultar, ¿no? Porque ya el tema de la elaboración sería interesante por ahí plantear un taller o 2 o 3 talleres donde se elabore paso a paso esto. Yo a la fecha sí tengo elaborados unos 4 o 6 planes, ¿no? Pero sería bueno ir avanzando y pues los detalles se ven ya en un taller, ¿no? Luego tenemos el punto 11, que no por ser el último es menos importante, donde nos dice que debemos de tener un hiper identificando riesgos y medidas de control respecto al peligro de contagio, así como cargo de entrega de equipos de protección personal a los trabajadores de acuerdo al hiper. Ya el hiper nos va a arrojar qué tipo de EPPs debemos de entregar a cada trabajador en función de qué, de sus actividades, qué actividad realiza y por lo tanto qué elemento de control debemos de implementar, ¿cierto? Yo tengo en este caso peligros, nuestro peligro es biológico, ya les he manifestado que es el virus, también tenemos peligros químicos, inhalación de sustancias químicas, ya les he mencionado los famosos alcoholes, que por ahí tienen metanol porque son alcoholes no rectificados y lo estamos usando alegremente quizá por el tema de costos o las lejías que simplemente han sido preparadas en muchos lugares de manera artesanal sin los registros sanitarios respectivos, pero se están vendiendo, yo les he dicho. Quizá estafando, no estafando, la gente, pues el peruano a veces lamentablemente hace malabares para conseguir este recurso, ¿no? Luego, en base a estos peligros detectados, tomamos la medida de control más adecuada, ¿no? Por ejemplo, la eliminación del riesgo. ¿Cómo? Con el famoso quédate en casa, ¿no? Es importantísimo. Esto fue el tema de la cuarentena, pero ya pues la cuarentena ya pasó de cuarentena, ¿no? Entonces hay que ver otra medida de control. La sustitución, por ejemplo, no utilizar medios de trabajo remotos, teletrabajo o compras online. También ya hemos dejado de ir a las tiendas, pero en este caso de, por ejemplo, utilizar medios de trabajo remotos, esto es cuando las casas, pues bueno, se vuelven en las oficinas y las casas tenían otra función. Están nuestros hijos en casa, estamos compartiendo con otras personas, nuestros padres, nuestras familias. Entonces, ya de una u otra forma, no es lo mismo eso, ¿no? Ya va cambiando la situación.
o las famosas compras online. Antes podíamos tener un cierto criterio en verificar de, quién nos está vendiendo. Hoy en día ha cambiado esa situación. A veces tenemos que confiar, rogando de verdad si que nos vaya a llegar el producto, ¿no? O contrastando con teléfonos, contrastando, buscando su información en los perfiles de las redes sociales de nuestro posible vendedor, ¿no? O cliente también. O hacer pagos, pues, contra entrega. Aunque pagos contra entrega, lamentablemente, pues, muchas veces no está permitiendo porque los billetes pueden ser portadores del mismo virus, ¿no? Muchas empresas que hacen para pagar, a veces son montos considerables de 10, 20 mil soles que no están acostumbrados a utilizar ningún medio virtual y quieren pagar en efectivo. Entonces agarran y extienden sus billetes en el sol, le echan alcohol al billete en la mañana y en la tarde están recogiendo. Ya aparece el lavado efectivo de billetes, ¿no? Están lavando dólares, lavando soles, porque no queda otra para este tipo de situaciones. Entonces, son formas en las que estamos sustituyendo como medida de control, ¿no? O por otra parte, también tenemos los famosos controles de ingeniería, ¿no? Instalar barreras físicas, separadores, protectores de plástico transparente. En muchos restaurantes también solamente se pueden sentar dos o uno por mesa y una mesa se deja vacía. Se tienen que implementar, o en las camionetas ya solamente sube uno y se pone al centro un separador de plástico transparente, ¿no? Para que no haya el contacto al hablar. O también el famoso control administrativo, ¿no? Donde se tiene que indicar capacitaciones, uso de carteles, señalética. Estas medidas de control van desde las principales, las importantes, hacia las últimas, ¿no? Los EPPs normalmente serían los últimos en entregarse, ¿no? Porque si monitoreamos y estamos pendientes de los iniciales, no habría, de estos de aquí, eliminación, sustitución, no habría mucho que entregar, solamente los temas básicos, ¿no? Entonces, aquí las empresas tendrían pues un factor importante de ahorro, ¿no? Porque imagínense que pensemos en darle a las empresas EPPs o cambiar EPPs cada 4 horas como recomienda la marca. Imagínense, dos mascarillas por día, ¿no? El costo es altísimo. Y es más, estas mascarillas antes estaban 20 centavos o 40 centavos. Hoy en día estamos hablando de que ha subido 1000%, ¿no? Están 2 soles 50, 3 soles. En las N95 estamos hablando de 80, 90, 200 soles u 800 soles en algunos casos, ¿no? Entonces, hay que evaluar bien y para eso, señores, están ustedes capacitándose. Para eso tienen que indagar un poco más, ¿ok? Creo que hasta aquí ha sido parte de mi participación. Definitivamente, la pregunta queda, ¿no? ¿Qué medidas de seguridad y salud vamos a implementar nosotros en este estado de nuestros centros de labores, ¿no? ¿Qué nosotros tenemos que hacer? ¿Qué cosas tenemos que pensar en nuestros centros de labores? Y por ende también trasladar esto a nuestros domicilios, ¿no? No solamente es en nuestros centros de labores. Y por ahí, Serapio, no sé si me escuchas, estoy a la espera de cualquier duda o algo que por A o B tenga, y yo también las conozca, ¿no? Porque si no las conozco también voy a seguir indagando, como le digo, porque es un tema bastante amplio, ¿no? Gracias. Serapio. Ok, ingeniero, a ver, vamos a ver las preguntas ahí que tenemos en el WhatsApp. Vamos a hacer una, a ver, vamos a ver. A ver, ¿dónde está?
Hay una pregunta de Joel Chalco. Dice, ¿en qué norma o resolución indica que debe medirse al finalizar la jornada o es simplemente una sugerencia? Ingeniero. Ya, para el caso de la medición de la temperatura, me imagino que está consultando, ¿no? En el caso de la medición de Sí. la temperatura, el tema de la medición de la temperatura al final de la, ¿cómo se llama? Al final de la jornada laboral, básicamente nos dice en la resolución ministerial 239, en la modificación de la resolución ministerial 239. Esa es la norma en la que se hace referencia. Inicialmente decía al ingreso, ¿no? Pero luego hay una modificatoria que nos indica que debe ser también a la salida, ¿no? Para asegurar que el trabajador está dejando las áreas de trabajo o las instalaciones de labor en estado óptimo de trabajo, ¿no? Ya, otra pregunta dice, de Néstor Mamani Márquez. Nos dice, ¿este plan puede ser elaborado por el responsable de esta empresa y debe ser validado por un médico ocupacional o no? Estos planes que se están elaborando normalmente debe ser ejecutado por un responsable de la empresa, ¿no? Puede ser cuando hablamos de un responsable de seguridad y salud en el trabajo, no hablamos de ninguna carrera en especial. Puedo comentarte que conozco a varios especialistas en este tema que inclusive llevan, o sea, ostentan el título de contador, administrador, ingeniero agrícola, ingeniero sanitario. O sea, siempre y cuando esté capacitado y revise la normativa y se adecue a esto, pero sí exige que debe ser firmado por un profesional adicionalmente de salud, ¿no? Para este caso sí necesita al profesional de salud como asesor, como copartícipe de este plan. Y luego también firma gerencia, ¿no? Esos son las tres personas que normalmente firman. Quien elabora el plan, que es una persona capacitada, lógicamente para elaborar el plan tiene que tener un mínimo de capacitación, y es lo que, como les decía, estamos haciendo en estos cursos, dando algunas instrucciones, luego un especialista en el tema de salud, que es un enfermero licenciado, o de la parte técnica también, pero con título, y luego el gerente de la empresa o representante legal de la empresa, ¿no? Básicamente esas tres personas. Ah, ya, bien. Otra pregunta tenemos de, bueno, no señala su nombre, dice, ¿qué pasa si el trabajador se contagia en el centro de labores? Bueno, si es que el trabajador ha optado, hay dos caminos aquí, ¿no? Si el trabajador no ha declarado que se siente mal o no, o los protocolos que se están implementando para reanudar la empresa no han sido correctos y el trabajador se contagia, hay implicancia legal que la SUNAT va a tener que tomar cartas en el asunto, ¿no? Pero si por A o B la empresa de manera informal ha levantado sus operaciones y está comenzando a trabajar, bueno, pues lamentablemente nadie lo va a asistir a este trabajador, salvo que el dueño tenga un poquito de piedad, llamémoslo así, o corazón, y le quiera apoyar, ¿no? Porque al final no van a apoyarle realmente, porque es una labor ilegal, entre comillas, que está realizando, porque si no tiene autorización, ¿quién le asiste? Solamente de que el tema de que vaya a un centro de salud y le den la asistencia inmediata, ¿no? Pero no va a tener pues acceso a ningún beneficio. Lamentablemente tenemos que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Para eso, o requisitos o protocolos, y para eso es estos espacios que estamos promoviendo, ¿no? Eh, Serapio, la vida es así. Mm. ¿Alguna otra consulta, Serapio? Sí, justamente con la misma pregunta decía, ¿y cuáles son las implicancias legales? Las implicancias legales. Bueno, como te decía, si la empresa ha reanudado operaciones, creo que estamos hablando de 25 UIT, si mal no recuerdo, como sanción, ¿no? Primero pecuniaria. Y luego va a haber una denuncia penal por por este tema de exposición al peligro, ¿no? A la salud pública. Entonces,
Esto también está ahorita revisándose, viendo de alguna forma cómo hacer lo mejor posible, porque hay empresas a las cuales ponerle una sanción de ese tipo prácticamente destrozas la empresa, ¿no? No va a tener más forma de levantarse. Entonces tiene que ser también gradual en base a sus niveles de venta, a sus declaraciones, ¿no? Entonces está en permanente revisión todavía. Me imagino que en estos días saldrá alguna nueva modificatoria con respecto a ello, exactamente un monto, ¿no? No lo tengo yo de ahorita claro cuál es el monto exacto. Bien, también nos dice Abner Zárate, nos dice, ¿es necesario hacer las pruebas serológicas o moleculares antes del inicio del trabajo? No, la norma no te exige normas serológicas ni moleculares, por el tema de costo, básicamente, ¿no? Estamos hablando de una norma, perdón, de una prueba rápida, que estamos hablando más o menos entre cuánto, 400, 600 soles hoy en día en el mercado, ¿no? Imagínense por una empresa que tiene 60, 80 trabajadores. Y esas pruebas no son del todo válidas al 100%, ¿no? Y más si estamos hablando de una prueba molecular. Lo que sí estamos implementando es el tema de que el trabajador firme una carta de compromiso, una carta donde indique cómo está o cuál es su situación, cuál es su récord de estos últimos días para no haberse contagiado o no contagiar a sus compañeros de trabajo, ¿no? Entonces uno tiene que ser sincero ahí. Uno no puede poner mentiras porque si la empresa está en su reanudación legal de funciones, de operaciones, y se detecta que la información vertida estaba alterada o no era veraz, contra el trabajador también hay sanciones. Ahí sí hay sanciones. Desde inmediatamente el despido hasta sanciones pues con la empresa, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en eso, ¿no? No estamos exigiendo pruebas de ese tipo todavía. Bien, otra pregunta de Willy dice, ¿qué hacer cuando la entidad incumple con las normas de seguridad para el COVID-19? Cuando la empresa, bueno, hay empresas que como les decía, por el famoso Pepe el Vivo, pues no que quieren hacer las cosas más rápidas o saltarse algunos procedimientos. Es un tema de conciencia aquí inicialmente, ¿no? ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que tengan pues índices de contagio altos, me imagino. Entonces, ¿eso qué va a significar? De que la empresa, si tiene contagiados, va a tener letalidad, ¿no? Va a haber algún muerto por ahí. Yo, por ejemplo, comentaba ayer justo con unos trabajadores, me fui a dar una vuelta por temas laborales por la zona de San José y encontré a unos jóvenes ahí jugando en una canchita atrás de la posta de Yanamía. Yanamía, sí, Yanamía. Les digo, no, jóvenes, ¿qué pasa, no? Si no se cuidan ustedes, cuiden al resto. Y como siempre, pues, en los famosos Pepe el Vivo, pero esa es mi vida, pues, señor, que a usted qué le interesa, jóvenes, mayores. Y luego estamos culpando a veces a las entidades que nos están monitoreando sobre esta situación. Si la empresa no cumple y encima va a querer culpar a la entidad o a los responsables o a las autoridades por este tema, lamentablemente pues son cuestiones que hay que ser drásticos con ellos, no podemos ser flexibles, hay que ser drásticos. Imagínense lo que decía los militares en estos tiempos, ¿no? Los tiempos han cambiado, no podemos estar en la misma situación, debemos ser drásticos, no estamos cuidándonos nosotros, señores, estamos cuidando a nuestras familias y a nuestro entorno. Este es un tema de contagio social. Si nosotros no nos cuidamos, simplemente vamos a caer en esto. El padecimiento en los centros médicos es fuerte. Hay gente que de verdad está viviendo estos contagios de manera en carne propia y los costos son altísimos para sobrevivir. Así que no juguemos con el tema de la salud. La salud, en estos casos, yo sé que estamos aprendiendo mucho. Sinceramente, estamos aprendiendo día a día. Las cosas, nunca hemos tenido una guerra con un virus de este tipo, de esta magnitud. Estamos aprendiendo en el día a día. ¿Nos vamos a equivocar? Claro que nos vamos a equivocar, pero hay que pensar en mejorar esas situaciones.
e implementar controles quizá un poquito más estrictos. Si la norma nos dice 1,5 metros, bueno, pues tomemos 2 metros. ¿Qué daño nos hace? Ningún daño. Si nos dice lávense la mano con jabón, utilicemos quizá un jabón tipo carbólico, ¿no? Que es mucho más ventajoso. Veamos mejores formas de control. Evitemos hacernos los famosos Pepe el Vivo. ¿Ok? Esa sería mi recomendación para ese sentido, ¿no? Bien, otro es de Joselito Honorario García, nos dice, ¿cuánto tiempo responde el sector para aprobar tu plan de vigilancia? Ya, el sector responde a los 3 días, pero te va a responder indicándote si hay alguna observación o no. Es inmediata las observaciones, son bastante sencillas de subsanar, no hay que consultar a especialistas de alto nivel, simplemente hay que ver qué hemos fallado, inclusive hasta te va brindando ciertas recomendaciones, ¿no? Entonces son 3 días la respuesta. Y de ahí máximo 5 días para que te aprueben si tú vas subsanándolo rápido, ¿no? A mí me han aprobado a los 3 días de presentar los documentos, ¿no? Bien, otra pregunta de Alex Díaz nos dice, estos planes también aplican para empresas que han estado laborando durante el estado de emergencia, por ejemplo, el proveedor de verduras y frutas para un concesionario de alimentos de una empresa con actividad esencial. ¿También aplica esos A planes? ver, ¿podría repetir tu pregunta, por favor? A ver, estos planes también aplican para empresas que han estado laborando durante estado de emergencia, como por ejemplo, el proveedor de verduras y frutas para un concesionario de alimentos. Ya, estos planes aplican para empresas que son proveedores de un concesionario de alimentos, dice una empresa con actividades Exactamente, esenciales. claro, sí, algo así Bueno, significando. los planes se aplican para todos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema social. Hoy día el tema de la salud es un tema para todos. Lógicamente va a depender el plan dependiendo de la magnitud del negocio, pues. No vamos a presentar un plan con inversión de 50,000 soles para una empresa que vende celulares, por ejemplo, ¿no? Sino simplemente con cuestiones básicas de distanciamiento, de limpieza permanente de los equipos, desinfecciones, limpiado de los escritorios. Los planes hay de... Es más, las consultoras que están ofreciendo estos planes ofrecen el costo en función de la cantidad de trabajadores. De 5 trabajadores para abajo, más de 20 trabajadores para abajo, más de 20 trabajadores. En función de eso están los costos de implementación de los planes. Por lo tanto, también pues las empresas pequeñas tienen que implementarse. Si no implementan un plan, al menos un documento. Es más, hace poco salió o está saliendo una norma en la que para no dañar a estas empresas, pequeñas empresas, se va a poder presentar un anexo. No sé si sale el anexo 5 o 2, todavía no ha salido, no se ha definido, pero solo van a tener que llenar a través de las redes un anexo con situaciones bastante básicas, ¿no? Esperemos que se haga efectivo porque eso va a minimizar bastante los costos para estos pequeños empresarios, ¿no? Esperemos que salga ese anexo. A ver, una pregunta de Erles Pinzas dice, ingeniero, buenas noches. Dentro del plan de vigilancia se estipula gastos de los PPs. ¿Estos gastos serán a cargo del contratista o será un adicional asumida por la entidad? Ok. Mira, en el caso de los gastos de PP, en el plan se tiene que presentar un presupuesto, definitivamente. Este presupuesto debe estar indicado más o menos para el periodo de duración de la obra. ¿Ok? Si la obra dura 3 meses, hay que prever el recambio de EPPs, ¿no? Estos gastos normalmente van a ser, si la obra es pública, va a ser asumida como un adicional. Es lo que se está buscando con la conveniencia dentro de todo lo que está discutiendo todavía, ¿no? Porque hay bastante por cambiar en eso. La idea es que se asuma como un adicional por la entidad, ¿no? Fundamentalmente eso. Porque imagínate, si el contratista ha hecho un presupuesto teniendo una utilidad X la implementación de este plan va a ser X más 1, no tendría sentido de concluir la obra, ¿no? En este caso tiene que asumir la entidad dependiendo la aprobación de este plan, lógicamente, ¿no? Así es, Erles.
Y si en caso fuera, digamos, el contratista tuviera 2 obras o más obras, digamos, ¿se tienen que presentar, digamos, para cada uno o es algo general? El plan se presenta por lugar de trabajo, por ubicación de trabajo. O sea, si tiene 2 obras, hay que presentarlo por cada obra. Por, También una pregunta de, a ver, nos dice, de Néstor Mamani. Se tiene que aprobar el plan en una reunión extraordinaria del CSCT, debe ser del comité, me imagino, y esta acta se debe adjuntar al MINSA conjuntamente con el plan. ¿O cuál sería eh, el procedimiento, digamos, ingeniero? a ver, Para un... en el caso de que la empresa cuente con un comité de seguridad y salud en el trabajo, este comité debe tener una reunión extraordinaria para generar básicamente las medidas a considerar. Y bien sabemos, ¿no? Cuando una empresa tiene un comité, el comité no es quien determina la reglamentación, sino los especialistas, ¿no? Ellos, el comité simplemente avala que esto se cumpla, ¿no? Entonces, esta acta, si tiene más de 20 trabajadores en la empresa, sí debe ser adjuntada para su aprobación del plan, definitivamente. Ya, a ver, también tenemos de Néstor Gamaro, nos dice, en una obra dentro de la ciudad se debe suministrar su almuerzo. Lo tendrá que hacer un concesionario que tenga su plan de vigilancia contratado por la empresa o cada familia lo traería a cada trabajador en cuanto al almuerzo. Ya, esa pregunta es importante, interesante además. Por ejemplo, les comentaba que estamos asesorando a algunos almacenes en la parte de abajo de Totora. Eh, al personal se le ha indicado que prepare sus propios almuerzos, que prepare qué. ¿Por qué? Pese a que, uno, no tenemos un restaurante cerca, y menos con las medidas de salud reglamentarias, llevar el almuerzo no simplemente va a ser una carga más para la empresa. Entonces se le recomienda llevar su alimento o rancho frío y también por lo pronto se les ha recomendado disminuir pues el horario de trabajo, ¿no? Normalmente trabajaban hasta las 5 de la tarde, ahora están trabajando hasta las 2 de la tarde, pudiendo comer rancho frío y luego volver a su domicilio y seguir a almorzar, ¿no? Estamos a la respuesta de la asesora de salud, que es un médico ocupacional. Esperemos que nos dé un detalle. No lo he encontrado exactamente ese tema, por eso te decía, es una pregunta interesante. No lo he encontrado ese tema dentro de lo que he revisado, ¿no? Bien, también hay una pregunta, dice que en el rubro de restaurante es necesario que una persona natural con RUC 10 realice dicho plan. Una persona natural con RUC 10. Lógicamente hablamos de persona natural, ¿no? Si RUC 10, lógicamente, tiene que implementar, como te decía, va a generarse un anexo a todo esto, donde sea más fácil de llenar y las condiciones, las consideraciones sean más básicas, pero no por ello tenga que, por ejemplo, si es un restaurante tiene sus cocineros, tiene su moza, y ahorita quiere reactivar sus operaciones. Ahorita no está autorizada la reactivación de operaciones para restaurantes todavía, bien lo sabemos. Para delivery sí, pero para el delivery sí tiene que presentar su plan, de acuerdo a las consideraciones que he mencionado. Lógicamente indicando todos los protocolos básicos que estamos hablando, ¿no? Sí tiene que presentarlo definitivamente. ¿Por qué? Es más, porque es alimentos es mucho más específico, ¿no? Sí, por más que sea RUC 10 o 220, es una empresa al final, ¿no? También otra pregunta de Katy, si la empresa tiene dos sedes, ¿se tiene que presentar dos planes o uno solo? Ya que es una Ya, sola empresa que tiene dos locales, ¿no? Con misma ya sede. te respondí ahí. Mira, si la empresa tiene 2 sedes, el ejemplo que yo estoy manejando día a día en estos últimos días, tenemos una sede administrativa aquí en la ciudad y la otra sede que es el almacén en la parte baja, debemos de presentar un solo plan ahí. Pero un solo plan donde contemple las operaciones, en la parte del procedimiento se debe contemplar las operaciones de ambas sedes. En la sede, por ejemplo, ventas en la ciudad, tales cosas se tienen que hacer.
en la sede de almacén se tienen que hacer tales procedimientos o tales protocolos. Debemos de considerar, por ejemplo, en la sede principal yo no puedo considerar, o no he considerado uso de la desinfección de camiones, porque no ingreso de camiones en esa sede. Pero en la sede de almacén sí tengo camiones. Por lo tanto, debo considerar pues el bañado de los camiones con agua clorada a través de los aspersores, ¿no? Entonces sí tiene que darse un solo plan, pero con consideraciones para ambas sedes. Una pregunta de Luis Cosío. Dice, en las instituciones de nivel superior, en la cual las asignaturas llevan prácticas de laboratorio, ¿cuál es su recomendación hacer las prácticas semipresenciales o prácticas virtuales? ¿Quién debe hacer el protocolo? Ok, mi colega Luis Cosío, bueno, agradecer que está participando por aquí. Mira, en el tema de las instituciones superiores de educación, hasta ahorita no se ha implementado o no se ha determinado todavía que aperturen sus labores presenciales. Por lo tanto, estamos en evaluación, se está evaluando permanentemente y estamos buscando nosotros también ciertos protocolos que nos permitan. No tenemos ahorita definido o no podemos recomendar hacer prácticas semipresenciales o virtuales. ¿Por qué? Porque imagínate mezclar dos sustancias de manera virtual, ¿qué se aprende? No se aprende. O moler granos de manera virtual, imagínate, simplemente va a ser un saludo a la bandera, ¿no? Entonces, no hay todavía un protocolo específico o una forma, una recomendación que te podría dar, solo esperar que esto vaya avanzando y probablemente se implemente algún tipo de software, ¿no? Porque también sí hay software bastante ilustrativos para este tipo de situaciones, pero no para nada van a reemplazar el tema pues, de una práctica presencial, una destilación presencial, por ejemplo, ¿no? Como en el caso de Luis, que está en el ámbito de la ingeniería, ¿no? Una destilación presencial, o imagínate una preparación de néctar de manera virtual, no le vemos forma, ¿no? Salvo que el docente prepare, pues, a través de un video y a través de ese video lo difunda en las redes, ¿no? Pero, hasta ahorita no hay todavía un protocolo para ese tipo de situaciones, ¿no? Bien, también de José. Nos dice, por ejemplo, en una obra, ¿cuántas veces se le tiene que dar las mascarillas a un obrero? ¿Por semana, por día, por mes? Ya que va a generar algunos presupuestos adicionales. ¿Cuántas veces sería, ingeniero? Ya. En el caso de las obras, del tema hay que evaluar, y para eso estamos viendo, hay que evaluar cuál es el nivel o la carga laboral de cada trabajador, ¿no? Imagínate, yo te decía, si es un estibador de cemento, voy a tener que darle una mascarilla de uso doméstico o sanitaria o comunitaria. No, porque simplemente se va a deteriorar a la media hora. Y es más, el trabajador no te va a aceptar eso. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado. Es más, podría generarle el tema de alguna enfermedad ocupacional adicional, ¿no? El caso de la litosis. Entonces, hay que evaluar la carga laboral que normalmente se tiene, ¿no? O a un trabajador, por ejemplo, a un trabajador de oficina, tranquilamente una mascarilla unas 8 horas o para 2 días, no habría inconveniente. Una que use en la oficina y otra que la reponga en su domicilio, una diferente. Hay que evaluar. Estamos, como te digo, en permanente evaluación. No hay pero tampoco vamos a darle una mascarilla comunitaria para una semana, ¿no? Porque la mascarilla comienza a obstruirse los poros que tiene y ya no cumple su función, ¿no? Entonces, hay que evaluar. Mínimo estamos considerando 8 horas por el momento, las mascarillas eh, comunitarias. Mientras que las mascarillas con filtro, estamos considerando mínimo en su reemplazo de los filtros que son usadas básicamente para humos, para polvillos y para el tema de polvillo del cemento, una semana, ¿no? Bien, otra pregunta también de suma importancia. Dice, ¿el plan de vigilancia para una obra debe firmarle el residente o el ingeniero de SOMO? O también puede hacerlo un médico o una enfermera si es que la norma lo indica, como también el Comité de Seguridad y Salud. ¿Quién lo firma? Ok, ¿Todos o es ok. independiente?
En este caso, el plan de vigilancia, cuando es obra de gobierno u obra pública, el responsable que asume el papel de gerente es el residente de obra, ¿no? Y lógicamente tiene un responsable en el tema de seguridad, que es el ingeniero de salud ocupacional y medio ambiente. En el caso del médico, también se recomienda, porque hoy en día se está pidiendo que sea asistido todo este grupo profesional por un médico o enfermera, ¿no? El comité no lo tiene que firmar. El comité simplemente avala con su reunión de avalando las medidas que se van a tomar en tiempos de COVID, ¿no? Pero no necesita firmar. Sí firma el residente, el ingeniero de seguridad y salud ocupacional y el enfermero o médico. Los tres son siempre, en este caso el residente reemplaza al gerente de la empresa, ¿no? Bien, a ver, vamos ya a las últimas preguntas ya para irnos. A ver, Miguel Pizarro nos dice, para el rubro de servicios anexos a la construcción como laboratorio de suelos y control de calidad de obra, ¿está habilitada la reactivación? Debido a que son servicios que se requieren antes de la construcción de obras. Ok. Mira, en este tema de los laboratorios de suelo no lo he contemplado, no he encontrado exactamente el detalle porque pese a que ya se podría estar haciendo análisis de laboratorios de manera aislada, ¿no? Porque no estamos aglomerados, no, una prueba no lo hace 4 o 5 personas, lo hace una persona por lo general, por roturas de briquetas, el laboratorio de suelo, por ejemplo, simplemente análisis de suelos, límites de ATB, límites de plasticidad, lo hace un laboratorista especialista o en el control de calidad de obra, por ejemplo, rotura de briquetas, si es concreto, o pruebas de cono de Abrams, lo hace normalmente una persona nada más. Entonces, yo creo que sí debe estar ya habilitado. Voy a revisarlo, no tengo específicamente ese detalle. Lo voy a revisarlo, Miguel, ¿no? Para Miguel, en todo caso, voy a luego lo chequeamos con toda tranquilidad. Ya, bueno, a ver, Katy nos dice, ¿qué documentos debe cumplir con entregar el vendedor de termómetro clínico infrarrojo, aparte del certificado de calibración y ficha técnica? ¿Y cuál sería la frecuencia de calibración de este instrumento? Mira, en el caso de los termómetros, estos días yo he visto en las redes que han abundado bastante los vendedores, ¿no? Y todos te ofrecen el certificado de calibración y ficha técnica. Bueno, estos certificados de calibración que están ofreciendo son simplemente los manuales de los termómetros, ¿no? Un certificado de calibración normalmente está certificado o es un documento que certifica una empresa avalada por INACAL, ¿no? Pero en este caso, pues, nos está entregando la hoja de seguridad nada más o la MSDS que no tiene nada que ver con un certificado de calibración del material. La frecuencia de estos instrumentos normalmente es cada 3 meses, ¿ya? Para la medición de temperatura, ¿no? La frecuencia de calibración es cada 3 meses. Pero también eso está en función de quién, de certificación o la empresa certificadora, ¿no? Pero INACAL le está recomendando cada 3 meses. Con la misma pregunta, ingeniero, era, bueno, hay una empresa que cuenta solamente con 8 trabajadores, entonces dice, la medición de la temperatura la puede hacer la ingeniera industrial con capacitación en seguridad ocupacional. Esa pregunta es importante por el tema de que no podemos nosotros, si tenemos, o si es una empresa pequeña, contratar a un ingeniero necesariamente de seguridad. La capacitación la podemos dar a cualquier trabajador de la empresa. Puede ser hasta inclusive el conserje, sin menospreciar la labor, o el gerente, si es que el gerente tiene tiempo suficiente. Tiene que ser alguien capacitado en temas básicos de control, que no es cosa del otro mundo, y simplemente puede hacer el papel de inspector de seguridad, ¿no? No está específicamente orientado a un ingeniero del área o especialista para medir la temperatura. Sí, tiene que registrarlo, sí. Tiene que firmar cada semana o cada 3 días, o tiene que estar viendo permanentemente durante el día, yendo una media hora el enfermero o el médico ocupacional haciendo monitoreo. Eso sí es importante, ¿no? Pero puede realizarla, puede medir la temperatura cualquiera de los trabajadores de la empresa, sin distinción de rangos. Bien, ¿cómo se debe implementar el SOMA en la minería, ingeniero?
ese es otro tema. Ahí sí me interesaría, verlo a mucho más detalle, ¿no? Porque el tema de la seguridad y salud ocupacional en minería, pues, pero orientado al COVID, minería ha trabajado ya bastante, ¿no? Pero como Soma, bueno, pues son factores bastante diferentes, ¿no? Los temas de seguridad, los temas de índice de riesgo, peligrosidad son muy diferentes. Ahí es todo un tema, todo otro mundo la minería, ¿no? Todo otro mundo. Ahí no le podría dar una respuesta de 2 minutos, 3 minutos. Ah, 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 sí, definitivamente. ya. Se está implementando, sí, Eh, pero corremos bastante en el tiempo con eso, ¿no? ok. También una preguntita nos dice, ¿podría aclarar su respuesta al uso de pruebas serológicas en la base, no, en base a las RM239 y su modificatoria? Ya, ahí estoy permanentemente, yo cuando es temas, son temas biológicos, temas médicos, hago mis consultas al especialista. No le quiero mentir yo a quien ha hecho esa pregunta. El uso de las pruebas serológicas los conozco un poquito desde afuera. Quienes lo ven más son los especialistas, ¿no? Siempre hay que dar también el tema en esa parte a los especialistas, ¿no? No te podría dar, lo voy a revisar, sí, pero no te podría dar una respuesta específica en caso del uso de las pruebas serológicas en base a esa resolución ministerial. En la resolución sí te habla de pruebas serológicas, de tipos, frecuencias, tiempos, pero no te da los detalles que sí lo conoce un especialista del área, ¿no? Bien, ingeniero, ya hemos culminado más bien. A ver, tengo una preguntita por parte mía. ¿El seguro complementario de riesgos de trabajadores también cubre el COVID-19? Si hubiera No, algunos ya eso lo hemos accidentes. visto y no cubre la ley no contempla que cubra eso. Es por eso que muchas aseguradoras privadas están vendiendo hoy en día seguros contra COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque es el negocio, pues, de estos tiempos. Todos ven al final como cliente a la persona, ¿no? Has visto tú las clínicas. Las clínicas, una cama por noche está a 10.000 soles, ¿no? Igualito, las aseguradoras con 20 soles, 30 soles están ofreciendo aseguramiento. De todas maneras, eh, hay consideraciones que no permite todavía la ley, ¿no? Entonces, no está considerado como una enfermedad profesional el COVID. Claro, sí, Probablemente tiene razón. incluya, probablemente, pero ahorita, todo, como te digo, está en un proceso de cambio, modificación, reaprendizaje, ¿no? Lo que yo les he manifestado en las presentaciones es lo que estamos implementando hasta la fecha, ¿no? Pero más allá, como les digo, va a ir mejorando, va a ir siempre aperturándose a nuevos escenarios, ¿no? Ok, ingeniero, muy bien, muchas gracias nuevamente por su participación. Esta es la segunda sesión que estamos haciendo con su persona. Ayer tuvimos un tema de informáticas, hoy día es el tema de Soma y bien, estaremos coordinando para para esta semana que se viene con algunos cursos que también está dentro de su perfil profesional. Bien, ingeniero, más bien, muchas gracias por su participación y buenas noches. Gracias a todos y bueno, buenas noches y a cuidarse. Hasta luego, muchachos. Bien, señores participantes, más bien, muchas gracias a ustedes por haberse incluido también en la plataforma Zoom. Ahí tienen el número WhatsApp, me lo escriben para yo enviarles todo el material didáctico que el ingeniero ha hecho hoy día, ¿no? Al celular 900-930-369 para enviarles su material didáctico. En cuanto a la certificación, son opcionales. Los que desean nomás son opcionales, ¿no? Ahí también me pueden escribirme al WhatsApp. Bien, gracias. Buenas noches y ya estaremos lanzando ya los cursos para esta semana. Bien, muchas gracias. Buenas noches.